Les hablé y hablamos y recomiendo que se hable de un Polibio griego que se enamora de Roma y nos hace una historia universal. La primera obra que lleva ese título porque considera que Roma ha encontrado la articulación perfecta entre las tres formas de gobierno, la personal, la de grupo y la de mayoría. Y por eso ya empieza a ventilarse la idea de una historia universal y una ciudad eterna que vive y vivirá por siempre. Les hablé también de un judío, Flavio Josefo, uno de los defensores de la insurrección judía contra los romanos en tiempo de Vespasiano y Tito. Y cómo después de que es derrotado y aprendido, cambia su conducta y a lo mejor por cálculo político, a lo mejor por miedo o a lo mejor porque así lo concibe. Piensan que la historia está de parte de Roma y los que están peleando contra ella nada tienen que hacer, nada más que rendirse. Porque de una cosa u otra Roma encarna la razón y porque Yahvé, Jehová, está con Roma. Eso piensa Flavio Josefo. También les hablamos de un Demóstenes, un gran orador que está obsesionado con Filipo. Él hace unos discursos llamados filípicas. Se opone a la unidad que él piensa y que proclama para toda Grecia, porque lo cree un bárbaro, un hombre que se va a sentar todas las aspiraciones democráticas y culturales del mundo griego, cosa que no es cierto. Pero Demóstenes es la agonía del Estado-ciudad y a Filipo es el apenas, lo van a matar, Pausanias, el amanecer, la alborada del Estado-nación. Ese será con Alejandro, aunque no se concretará por su muerte temprana. Pero vamos a hablar ahora de San Agustín, un hombre eruditísimo también, un santo excepcional, que le toca ver a Roma caer ante Alarico, ante el jefe de los godos. Y cuando acusan a los cristianos y a la religión cristiana de ser las responsables de la caída de Roma, los paganos, los que no se han resignado a sus antiguas creencias, perderlas, declaran que Roma fue ingrata con los dioses que la hicieron grande y poderosa, con los dioses que la hicieron señora del mundo, y tomó un dios humilde, pobre, de un pueblo bárbaro, asiático, errante, que es débil y debilucho en su mensaje, y por eso han perdido. Surge una obra monumental llamada La Ciudad de Dios, con la que, por cierto, yo me hice muy amigo de nuestro inolvidable obispo de Tampico, don Rafael Gallardo, porque me tocó dar una plática sobre la Ciudad de Dios precisamente en el seminario. Y San Agustín defiende y piensa que Roma ha hartado, es el primero que llama a Dios el Señor de la historia, y considera que Roma creció en el tiempo porque al lado de las iniquidades que hacía, había gente que hacían cosas positivas que a Dios le eran gratas. Pero como se han multiplicado sus devaneos y sus irrupciones y sus malas actitudes, malas conductas, Roma está siendo castigada y señala que de esta y no se levanta, que tendrá un levantamiento breve, casi profético fue San Agustín, pero caerá para siempre. Y de cierto modo, de la caída de Roma, del Imperio Romano de Occidente, nace de Lusitania, Portugal, de la España ulterior y superior, España, de la Galia, Narbonense, Manona, etcétera, van a ser Francia, de Helvetia van a ser Suiza, van a ser los Países Bajos, van a ser Dinamarca, van a ser de Hibernia, Irlanda, de Britania, Inglaterra, van a ser de Germania, Alemania, etcétera, de Dacia, lo que fue Yugoslavia y después se fragmentó, y ahora está ahí Croacia, está Serbia, está Montenegro, está Bosnia, está Alejandría, está Kosovo, está etcétera, y de
Dacia va a ser lo que es hoy Bulgaria y Rumania, etcétera, etcétera, y lo que va a ser de Romanía, Romaña. Y San Agustín es muy interesante porque también hay que tener muy presente el agustinismo político, que surge con mucha fuerza con él precisamente, y que por eso tendrá tantos debates y tantas luchas después, que significadas también por parte de la iglesia y por parte de Juan de París y Marcelo de Padua. Es muy importante, y metí a los árabes, a Avicena, a Algasel, a Averroes, a un judío, Maimónides, y a otro árabe, tal vez el fundador de la filosofía de la historia, a Ben Khaldún, la Mucádima, porque ojalá que esto lo escuche nuestro amigo y muy buen director administrativo Víctor Manuel Landa Celis, porque en derecho internacional necesitamos que los chicos tengan atisbos de lo que son otros modelos de derecho, para que vean de dónde emergen, qué aporta Avicena, qué aporta Algasel, o qué no quiere aportar. Algasel es un sufí que se lanza con un libro, La destrucción de los filósofos, y Averroes se lanza con otro libro que es La destrucción de la destrucción, pero además nos da una obra excepcional, Guía de perplejos, que algunos llaman o traducen mal como descarriados, y nos prepara para el conocimiento y legitimación de Santo Tomás de Aquino. Es muy importante a Ben Khaldún porque nos da las claves en la Mucádima, en los prolegómenos, el por qué se expandió tanto el mundo árabe. Fíjense nada más, lo que hoy es el mundo árabe fue lo que es hoy Afganistán, Pakistán, Irán, Irak, norte de Arabia, Palestina, Israel, Siria, Jordania, Líbano, lo que es hoy Egipto, lo que es hoy Libia, lo que es hoy Marruecos, lo que es hoy Argelia, lo que es hoy España, lo que es hoy Portugal, lo que son las Islas Baleares, lo que es hoy Córcega, Cerdeña, lo que es hoy Sicilia, lo que hoy es Malta, lo que hoy es Chipre, lo que hoy es Creta, lo que hoy es Somalia, y lo que es Eritrea, y lo que es hoy Bangladesh. ¿Cuáles son los resortes que empujaron a estos nómadas del desierto a expandirse y a formar un mundo también muy especial? Se formó en España, antes de ser España, Al-Ándalus, y vamos a hablar tantito de él porque a veces lo magnifican y a veces lo reducen, y las dos cosas son equívocas. Definitivamente Al-Ándalus fue un lugar donde un tiempo hubo tolerancia plena a judíos, a musulmanes y a cristianos, y todos coexistieron. Fíjense qué hermoso, qué bonito, cómo debe ser la humanidad. Pero eso también se quebró. Definitivamente, unos eran los omeyas, otros los abásidas, otros los almohades, otros los almorávides, otros arsácidas, otros los safávidas, etcétera. Y cada corriente tenía otras actitudes respecto de los demás. Es muy importante que nuestros alumnos conozcan algo de Santo Tomás. De veras, yo fui durante mucho tiempo, todavía no sé ni por qué, ateo. Me costó estar en el campo militar número 1 58 días, de los cuales me golpearon brutalmente más de 50, como 52, 53, 54. Viví de milagro. Me entregó un agente que había sido pastor una Biblia. Me dijo, léala, abuelito, lo van a matar. Pues por poco. Me salvaron muchas cosas, y entre ellas un hombre maravilloso, don Emilio Portesil. Resulta que el jefe de la policía metropolitana era Jorge Obregón Lima, que era hijado de él, y él lo había puesto en ese puesto. Y bueno, pudimos salvarnos. Pero bueno, eso me hizo leer la Biblia con otro criterio, con otra actitud. Y luego mi permanencia en el IES,
con David Gómez Fuentes. Y después, mi entrada a esta facultad, en época de director Salvador Yepes, Chava Esteve. Y unos cursillos cristianos que fue la gran cosa que hizo él para nosotros. Ahí volví yo a sentir una vez más a Jesús, a Cristo, a quien ya empezaba a sentir un poco por Marcel. Luego les cuento eso. Entonces, estos autores son muy importantes. Y es muy importante también que nuestros alumnos sepan algo real de Maquiavelo. No la visión simplista que nos dan de él. No la visión que simplemente dice el fin justifica los medios. Que vean cuál es el Maquiavelo de las reformas que propone para la infantería y para la caballería. Que vean lo que propone para Italia en la región de la unificación que él ve necesaria y absoluta de ese mosaico de señorías, principados, reinados, ducados, marquesados, condados, etcétera, de esas repúblicas, reinos y toda esta multiplicación y fragmentación que él ve lesiva para conseguir un Estado. ¿Y por qué creen que César Borgia, que lo conoce perfectamente bien, es uno de los patrones de Maquiavelo? No es todo lo que dicen de él, y tiene razón, pero tampoco es todo lo bueno que Maquiavelo asegura. Aquí está el problema del cesarismo. Me adelanto a más. Porque para muchos sorprende que Maquiavelo critique a Julio César y en cambio alabe a César Borgia. Y señalan que la maldad, la violencia, los excesos de Julio César fueron menos que los de César Borgia. Pero para Maquiavelo, Julio César es el real asesino de una forma de gobierno establecida que era la República Romana. Para Maquiavelo, que sabe historia de Roma del Papa al Pepe, empezó la fractura de la República primero con Mario, los intentos de la República Popular, de la dictadura popular, de los populares. Después con Sila, los intentos de la dictadura de los optimates, de los superpoderosos, de los mejores entre los mejores. Y después de esos excesos de uno y de otro, más de Sila. De las proscripciones, más de Sila, terribles. Y de la abdicación de Sila con la estructura de corrupción, parecería que no es tan culpable de lo que hizo César. Francamente, César hizo varias cosas positivas, sobre todo respecto del pueblo romano. Sin embargo, Maquiavelo es severo con él y en cambio es muy permisivo, tal vez porque sea su patrón, con César Borgia. Es muy importante que nuestros alumnos conozcan y sepan quién fue Antonio de Montesinos, porque es el fundador de los derechos humanos. Porque es el hombre que en la República Dominicana, en 1511 o 12, un 21 de diciembre y luego el 28 de diciembre, fíjense qué día, pronunció dos discursos, dos sermones, el sermón de Adviento y el sermón después de los 5 principios, que conmovieron, que indignaron a muchos, entre ellos a Diego Colón, el hijo del almirante gobernador de la isla, y a los poderosos, a los que apostrofó con violencia y con fuerza, y en cambio convirtió, dejó de ser encomendero para Bartolomé de las Casas y se va a volver el protector universal de los indios. Lo entendamos también aquí. Fíjense que la paradoja es increíble. La corona española prohíbe al siguiente autor que voy a ver, que se llama Juan Inés Sepúlveda, que es defensor de la teoría aristotélica, que justifica la conquista porque son pueblos de inferior calidad, que justifica el descubrimiento porque considera que es real, y que dice que Carlos I
el monarca que decía que en sus dominios no se ponía el sol, tiene todo el derecho del mundo, pero todo, a ser gobernador universal. Esto lo está diciendo un hombre y hace un texto que le prohíben que no se edite, no se imprime, no circula, y justificaba la conquista, justificaba el casus belli, la guerra justa contra los inferiores, son las tesis de Aristóteles, y justificaba también la monarquía universal. Y en cambio, los españoles, las autoridades españolas, el rey, primero Fernando, ya muy enfermo, usaba cantáridas, el Viagra de aquella época, que era una muchacha joven, se había muerto la reina, le había logrado hacer un hijo, pero se le murió pronto y quería hacerle otro, y en ese esfuerzo, pues mermó fuerzas, y luego Bartolomé le llevó y le leyó Memorial, fíjense qué nombre, Memorial de Agravios. Ahí estaba el rey muriéndose, y las casas al lado suyo, atormentándolo, diciéndole esto y esto y esto y esto y esto está pasando. Y si usted permite esto, usted se va a condenar. Y se va a España, toda España al infierno, y usted por delante por ser el rey, por permitir todo esto. Detuvieron las conquistas 3 años. Y el libro de Bartolomé, que se llama, un nombre curioso, Brevísima relación de la destrucción de las Indias, lo permitieron que se publicara. Fíjense qué paradoja. El libro de Cide Sepúlveda lo prohibieron. Y este libro de un español, muy, muy decente, muy limpio, pero muy exagerado. Y a veces mentiroso, muy pasional, inventa cifras. Si hay muchos martirios, si hay mucho sufrimiento, de notar es que lo conmueve. Es obispo de Chiapas y dura una víspera porque se niega a darles la absolución a los que tienen esclavos, a los que tienen encomiendas y encomendados indios. Si no lo liberan, no les doy la absolución en artículo. Y eso era la muerte para ellos, pues lo corrieron. El libro de Bartolomé, que se llama Brevísima relación de la destrucción de las Indias, es una diatriba contra la conquista y una visión también edulcorada, también que no es justa, de los españoles son más que demonios y los nativos son más que ángeles. Todos hablan latín. Y ahí se incuba la idea de que ya hubo cristianismo aquí, lo que luego va a manejar nuestro fray Servando de Teresa y Mier, Noriega y Guerra, en su sermón famoso, que le costó tantos problemas. Pero no adelantemos, sigamos con Bernal. Bernal de las Casas exagera las cifras de muertos, exagera los asesinatos. Si hay muchos asesinatos, pero las cifras son francamente fantásticas. Y saben que la antigüedad maneja cifras cósmicas. Les he hablado un montón de veces de las cifras que manejaron de Jerjes en las Termópilas, 2 millones de hombres, por favor. Ya dije siempre, me da risa eso. Todavía estarían pasando por el estrecho. Era un lugar muy, muy pequeñito. Todavía no acabaron de pasar todavía, ni hubieran peleado. Pero, volviendo a Bartolomé, ese libro lo permitió la corona. Y ese libro sirvió para que surgiera la leyenda negra. Ese libro se tradujo al inglés, se tradujo al francés, se tradujo al italiano, al alemán, para mostrar a Alemania, hasta a España, como la predadora del siglo. No hay conquista incruenta, no hay conquista ni la de Jesús, tal vez nomás la de él como persona. Pero las conquistas siempre son crueles, son terribles. Pero él exagera la nota. Y sin embargo, ese libro de un español sirvió para fundar la leyenda negra. España es lo peor de lo peor. Luego vamos a ver por qué más. Es muy importante que retengan que
las casas, su obra se permitió y que Sepúlveda, su obra se prohibió, porque esto es la historia. A veces la historia es muy fácil de entender y a veces es completamente inexplicable. Como este libro sí lo publicaron y este no, por favor, qué cosa tan rara. Pero me interesa mucho que vean a un autor llamado Francisco de Vitoria. Es el hombre que fundamenta el derecho internacional. Que no les digan que Grotius, no es él, es él. Él, fíjense lo que dice, es un español, es un dominico, es un hombre que va a decir, no, el Papa había dado en 2 textos la bula intercaetera y el tratado de Tordesillas, el mar, y lo que hubiera en él, a España y a Portugal. Dijo, no, el Papa no es dueño de nada. ¿En dónde está que es dueño del orbe? ¿En dónde está que es dueño de todo el universo? Eso no es cierto, pero además, el Papa nomás tiene una cierta importancia espiritual. O sea, le pueden hacer caso al Papa los católicos. Los anglicanos no. Son ingleses reformados que ya se fueron. Se fueron con Enrique VIII. Los luteranos no. Se fueron ya con los príncipes alemanes. Calvino no. Los calvinistas no. Los huguenots no. Se fueron también con los suizos, con Singlio y con los de los Países Bajos. Esos no le van a hacer caso. No tiene sentido esta donación. Pero además, los musulmanes, los judíos y otras religiones menos, no tiene sentido esto. Pero además, se está manejando una idea absurda. La idea del descubrimiento, eso no puede ser. ¿sí? Estas culturas tienen miles de años, ya se notó. Tienen cosas consistentes y fuertes y sólidas. Como si llegaran aquí con nosotros, nos dijeran, ya lo descubrimos, son nuestros vasallos. Eso es absurdo. La otra cuestión de que son gentes bárbaras y salvajes, en ciertas cosas sí, pero este hombre ya tiene ciertas relaciones, cierta historia de los, por ejemplo, consejos que dan los padres aztecas a sus hijos, las madres aztecas a sus hijas, y dice, son enseñanzas muy correctas, muy puntuales, muy positivas, muy formativas, que sirven para que la gente sea mejor. Esta no parece ser una cultura tan inferior como dicen. Además, lo que han hecho en la cuestión material es increíble. Nos hablan de una ciudad, parte en la tierra y parte en el agua, más que una Venecia. Una ciudad comparable apenas a Constantinopla, una cosa especial. Pero además, dice, además hay otra cosa. Las causas de guerra justa. Ellos las pueden invocar igual. Si nosotros la invocamos casus belli justius, ellos también casus belli justius, también perfectamente igual. Entonces, está diciendo eso un fraile a sus congéneres, a su rey. Se molestó el rey, le prohibió seguir predicando y volver a escribir. Y este es un razonamiento, hay más razonamientos. Critican el requerimiento que hizo Félix Palacio Rubio, porque era en latín, no le entienden ni los soldados españoles, menos los indígenas. Y otro autor muy importante, Vasco de Quiroga, un hombre amigo de Fray Juan de Zumárraga, amigo de Fray Andrés de Olmos, el fundador del primer Tampico. Fíjense qué hace. Vasco de Quiroga le prestan el libro La Utopía de Tomás Moro y lo aplica. Lo aplica a los pueblos hospitales, así se llama, los pueblos hospitales de Michoacán y de México. Ahí hay sermones, ordenanzas y todo
hace que cada pueblo haga cosas distintas para que no haya competencia entre ellos y para que formen una unidad económica lo más solvente, lo más fuerte, lo más positiva, precisamente para que progresen, para que crezcan. Es, fíjense bien, socialismo cristiano. Un socialismo cristiano que nomás tiene parangón con las repúblicas, así se llamaron, socialistas de los jesuitas del Paraguay. Algo mucho, mucho, muy especial. Aquí me voy a detener tantito, no sé si siga al rato, y si no, seguiremos mañana. Pero vean por qué la importancia de que estos autores los manejen nuestros hijos, nuestros campeones. Tenemos ya un campeón de Victoria y una campeona de Tampico. Ya a nivel nacional, que se sepa, al ratito, mañana, vuelvo a repetir los nombres para que todos sepan quiénes nos han llenado de orgullo y de dignidad académica. Muchas gracias, nos vemos muy pronto.